Estimados, estimadas, ¿cómo están? Ahora sí deberían verme y escucharme. Buenas tardes. ¿Me pueden ver? ¿Me escuchan correcto? Perfecto. Mis disculpas, pero Microsoft Teams tiene algo personal en mi contra y no me podían dar acceso a la cámara y al micrófono. Pero bueno, ahí ya comenzamos. Vi algunas preguntas relacionadas al examen y al contenido. No se preocupen, al finalizar esta clase les va a estar llegando un correo con el contenido de la clase, es decir, la presentación y un Google Form para el examen. Así que estén atentos al correo con el cual se inscribieron en la capacitación o en el curso, que al mismo les va a llegar. Van a tener que identificarse con su nombre, apellido, DNI y correo para poder identificarlos con quienes asistieron a las clases. Así que no se preocupen por eso. Bueno, comparto mi pantalla y comenzamos de manera inmediata. Me parece que no puedo compartir la pantalla. Un segundo. Enseguida volvemos. Ahora sí, chicos, chicas, muchísimas gracias por la paciencia. Por algún tema técnico con el Teams no podía compartir la pantalla. Ya está correcto. Ya comenzamos. Les pido disculpas de antemano si capaz no tenemos que extender unos minutitos en la clase de hoy, pero va a estar muy interesante, así que va a valer la pena. Bueno, pueden ir tirando las preguntas por el chat. Yo voy a tratar de ir leyendo como ayer, digamos, a medida que va pasando el tiempo. Con respecto, de vuelta, repito, con respecto al examen, es un Google Form, va a ser de 10 a 20 preguntas, dependiendo del examen de cada módulo. El de este módulo son 10 preguntas. El de la próxima clase van a ser 20, y bueno, eso depende del contenido. Cada pregunta va a dar lo mismo, selección simple, le vamos a dar un tiempo para hacerlo, que seguramente será hasta el viernes, hasta esta semana, y lo que sí tienen que hacerlo para tener el certificado de aprobación, ¿no? No se preocupen si se tienen que ir un poquito antes, porque les va a llegar después por correo el examen. Quédense, obviamente, hasta donde puedan quedarse. Y el correo les va a estar llegando junto con la grabación y también el material. Así que lo van a poder ver luego. Bueno, continuamos con la clase de hoy, que ayer avanzamos un poquito menos de lo que esperaba, pero estamos bastante bien. Dijimos que para diseñar un sistema solar fotovoltaico teníamos que, en el caso de sistemas on-grid, que considerar como 4 etapas de diseño. Establecer las bases de diseño, evaluar el recurso, el consumo, perdón, las necesidades a cubrir. Luego tenemos que evaluar el recurso solar. Vamos a ver cómo hacerlo de una manera bastante práctica con el uso de un software. Y dimensionar luego los equipos que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, o sea, nos va a llevar esta presentación para volver a verla las veces necesarias. Exactamente, les va a llegar. Perfecto. Entonces, quedamos más o menos por acá. Dijimos que lo primero que teníamos que hacer en un sistema solar fotovoltaico era establecer las bases de diseño. Estas consideraciones podían ser técnicas o no técnicas. Recuerden que acá siempre vamos a hablar de sistemas on-grid, es decir, sistemas conectados a la red eléctrica sin la necesidad de un sistema de acumulación para respaldo en caso de cortes o para crear una red. Son sistemas donde vamos a generar energía, la cual va a ser autoconsumida y vendida en sus excedentes, digamos, a la red eléctrica. Pero no nos interesa tener un respaldo, eso lo vamos a ver en el próximo curso, que va a ser la próxima semana. Gracias, Pablo, por la ayuda ahí con el chat. Bueno, esto no voy a repetir mucho, lo tienen en el video anterior, hablamos un poquito sobre las consideraciones técnicas y no técnicas. Así que, de vuelta, vuelvan al video anterior, que va a tener un poco de respuesta. Empecemos por esta parte. Es muy importante evaluar el consumo de las necesidades a cubrir en un sistema solar fotovoltaico, porque en función al consumo, yo voy a diseñar mi sistema. Javier, estoy compartiendo la pantalla. Calculo que la están viendo, ¿cierto? ¿El resto la puede ver o solo Javier no puede ver la pantalla? Perfecto. Javier, revisa si no tienes pineado
tu imagen o la imagen de algún compañero que capaz por eso no puedes ver. Bueno, entonces, como los proyectos que diseñamos, los diseñamos en función de un consumo, incluso un parque solar. Nosotros cuando diseñamos un parque solar que va a inyectar toda la energía a la red, más o menos tenemos que entender cuál es la generación de energía objetivo, y en función de esa generación de energía objetivo vamos a dimensionar el parque solar. O también podemos hacerlo en función de la potencia, instalar cierta potencia solar que genere la mayor cantidad de energía posible para que sea lo más rentable posible el proyecto, ¿no? En el caso de sistemas on-grid, normalmente tenemos como tres restricciones o tres datos que tenemos que tener sí o sí para poder dimensionarlo. Aparte, obviamente, de la ubicación exacta del lugar, de donde vamos a hacer la instalación. Uno es el porcentaje del consumo que vamos a cubrir. Para esto necesitamos, obviamente, el consumo y saber más o menos cuál es el porcentaje que queremos cubrir, cuál es el objetivo. Si nosotros consumimos por año, recuerden que siempre vamos a hacer el balance anual, podría ser mensual si todos los meses se consume más o menos la misma energía, pero lo ideal es tener la última factura del cliente para poder hacer el análisis completo. Entonces, vamos a determinar qué porcentaje de esa factura eléctrica queremos cubrir. Esto puede ser el 10, 20, 30, 40, 50, 100%. La verdad es que no hay restricciones. No es que un proyecto está mal porque solo genera el 40% o está bien porque llega a generar el 80% del consumo. Esto depende mucho del proyecto y del objetivo que se esté planteando. En nuestro sistema vamos a suponer un proyecto en el cual se genera el 100%. Que se genere el 100% de generación, es decir, generación con respecto al consumo, no significa necesariamente que el proyecto o el sistema, digamos, o el cliente va a tener un 100% de ahorro, porque en la factura hay costos asociados a costos fijos, otros costos son variables que van a variar en función de cuántos kilowatt horas se consumen de la red, y así sucesivamente. Esto no lo vamos a ver sino hasta el cuarto módulo que va a ser en enero, donde vamos a ver evaluación económica y financiera del proyecto, y vamos a ver cómo evaluar con más precisión una factura eléctrica, para entender cuál es el ahorro que vamos a tener de esa factura. Bueno, el otro dato importante a considerar es la superficie máxima disponible, porque muchas veces yo quiero cubrir el 100% de mi consumo, pero cuando itero en superficie, la superficie me permite instalar, por decir algo, 10 paneles, y estos 10 paneles representan el 50%. Entonces, no importa, si yo quiero cubrir el 80%, no puedo hacerlo por la superficie disponible. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en casas o en edificios verticales donde tienen un consumo de energía por metro cuadrado de superficie ocupada, digamos, muy alto, y la superficie empieza a ser una restricción. Si estamos en el campo donde tenemos mucho espacio disponible, o en depósitos logísticos, galpones, que por ahí tienen un consumo de energía bajo por metro cuadrado, probablemente podamos llegar a cubrir el 100% de su consumo o incluso más. Obviamente otra restricción va a ser, ya lo vimos anteriormente, la potencia contratada, que va a ser como la máxima potencia que puedo instalar. Y el otro escenario para dimensionar proyectos es básicamente en función o a su presupuesto o a su potencia. Por ejemplo, algún cliente llega y dice, vamos a instalar la mayor potencia posible, que corresponde a mi potencia contratada. O tengo un presupuesto de 20, 30, 40, 50, 100 mil dólares. Ese va a ser el presupuesto objetivo. ¿Qué potencia podemos instalar con este proyecto, que es la inversión que quiero hacer? Estas preguntas, obviamente, las tenemos que hacer antes del proyecto para poder evaluar correctamente el consumo. La evaluación del consumo es un proceso bastante sencillo, donde por lo general nosotros lo que hacemos es buscar una factura eléctrica. Voy a mostrarla acá muy rápidamente. Buscamos una factura eléctrica y con esa factura eléctrica, o de esa factura eléctrica, vamos a extraer cuál es el consumo de energía del cliente, no la demanda de potencia. Y eso es importante aprender a diferenciarlo y definirlo. No les voy a explicar con mucha precisión cómo hacerlo, pero por ejemplo, eso lo vamos a ver de vuelta en el cuarto módulo. Acá yo puedo ver el histórico de consumo de energía. No se ve muy bien, pero dice consumo en kilowatts hora. Es decir, esta es la energía que demanda por bimestre este cliente. Entonces yo tendría que, para hacerlo más práctico, obviamente, llevarme esto a una hoja de cálculo, un Excel, mes a mes, y después compararlo con la posible generación mes a mes de mi sistema solar fotovoltaico. Para hacer más simple el ejercicio, por ejemplo, ¿qué dato aquí? No me interesan los datos de demanda de potencia mes a mes. El único dato que por ahí me puede interesar es cuál es la potencia contratada, que este es un T1 residencial, serán 8 kilowatts, 10 kilowatts. En el caso de clientes industriales, la potencia contratada puede ser 20 kilowatts, 30, 40, 50. Muchos seguramente están bastante enterados con esto. Supongamos que en nuestro proyecto tenemos un cliente que tiene
demanda un consumo de energía de unos 400 kWh por mes. Y supongamos que es estable, para hacerlo un poco más fácil de entender cómo puede ser variable, ¿no?, la generación solar con respecto a este consumo. A mí, ¿qué me interesa? Uno, su consumo mensual y anual, no diario. No, en los sistemas on-grid no hacemos el análisis como los sistemas off-grid, donde analizamos como día a día cuál puede ser el consumo de energía. Para eso en realidad se hace para estimar los días de autonomía que va a tener mi sistema. Acá no tengo días de autonomía porque lo que voy a generar es un ahorro. Y este ahorro normalmente lo considero en términos mensuales, mensuales y anuales. Bueno, idealmente, esto no pasa en muchos casos, si tengo una curva de demanda, yo podría esta curva de demanda compararla con la curva de generación que me entrega el software con el cual estoy simulando la instalación y entender en qué momentos del día y qué porcentaje de energía yo voy a inyectar, voy a terminar inyectando. En las instalaciones residenciales, normalmente se inyectan porcentajes altos de la generación de energía. Si genero 100 por día, inyecto 50, 60. Y ese 50-60 me lo van a pagar a un menor valor. Entonces a mí me conviene tratar de que esa demanda de energía se dé lo más cercana a mediodía posible. Bueno, para evaluar correctamente mi instalación y, bueno, posteriormente hacer el diseño, yo tengo que establecer esta base de diseño como del proyecto que voy a diseñar o ejecutar, que están relacionadas a, de vuelta, el porcentaje de energía que se quiere abastecer. Vamos a suponer que vamos a abastecer, en nuestro caso, el 100% de la demanda de energía de mi cliente, son 4.800 kWh por año. Tengo una potencia máxima a instalar, que corresponde a su potencia contratada, luego vamos a ver cuál es. Tengo superficie disponible, y en cuanto a disponibilidad de superficie es muy importante entender cómo analizar esto. Por ejemplo, sumo esta foto que es de la casa de un colega, donde se puede ver que muchas veces, aun cuando yo tengo un consumo de energía razonable y muchos metros cuadrados de techo disponible, quizás todos los metros cuadrados de techo disponibles no son útiles. Tengo solamente algún área, digamos, o alguna porción de la superficie que puedo utilizar. Por ejemplo, este es un lote que tiene cierta cantidad de metros cuadrados y tiene varios techos donde podría poner paneles solares. Este techo se ve que se afecta mucho por sombras. Acá el norte está como hacia esta dirección. Este techo está viendo hacia el suroeste, sería en este caso, este igual. Este tiene unas dimensiones en las cuales probablemente no puedo poner paneles solares a menos que sean muy pequeños. Este techo se ve que está mal orientado. Entonces, el único techo que tengo disponible como buena orientación sería este. Va a ser mi restricción. Tampoco puedo utilizar el suelo por muchos motivos. Y bueno, así sucesivamente voy a tener que empezar a tomar las decisiones. Tengo que definir las limitaciones principales. En este caso, una limitación principal puede ser el techo, digamos, la cubierta o la superficie disponible. Presupuesto, calidad de red. Muchas veces si el cliente está buscando cubrir una necesidad técnica relacionada, por ejemplo, a problemas con el nivel de tensión, a problemas con el suministro, que se corta la luz cada tanto, me falta una fase, etcétera, mi solución no va a ser un sistema on-grid, sino un sistema con baterías para tener respaldo en caso de corte. Eso es importante tenerlo muy claro. Los sistemas solares on-grid, si se corta la energía, se cortan, no importa si es de día o de noche. Eso es importante analizarlo, ¿no? Posibilidad de conexión de la planta de generación a la red, por lo menos, para poder inyectar energía. Recurso disponible, esto está relacionado no solamente con dónde estoy, sino en el lugar, cómo es ese ecosistema y esa presencia, por ejemplo, de sombras que pueden afectar el rendimiento del sistema. Bueno, luego voy a hacer también una prefactibilidad técnico-económica, que es básicamente analizar si yo acá ya sé que no tengo superficie disponible para instalar los paneles solares porque todas las superficies se ven sombreadas, bueno, entonces el proyecto no es factible directamente. Esto normalmente se analiza de manera como previa o preliminar al proyecto. O el cliente me dice, mira, tengo un presupuesto de $500 para invertir. Bueno, probablemente no puedas cubrir tu objetivo de generar 100% de tu energía. Son cosas que se tienen que ir iterando y conversando con el cliente, pero es importante definirlas al principio. Bueno, supongamos que nosotros vamos a instalar la mayor potencia posible que corresponde a cubrir el 100% del consumo de energía. Los techos son aparentemente disponibles en buen estado. Se realizó el análisis del consumo, consume unos 400 kWh por mes, tiene un suministro monofásico, supongamos, para simplificar un poco el ejercicio. Nos podemos conectar a la red y bueno, el suministro es monofásico. El siguiente paso, la siguiente etapa es determinar cuál es el potencial de generación solar fotovoltaica que yo tengo en ese lugar, que puede variar muchísimo. En este mapa, bueno, se puede ver cómo varía la irradiación, en este caso global horizontal, es decir, a nivel de la Tierra y con la superficie en horizontal. Luego, cuando inclino los paneles,
voy a poder probablemente captar un poco más de irradiación solar a lo largo del año, y este ángulo de inclinación se tiene que definir, tanto de inclinación como orientación. Acá supongamos que yo voy a instalar mi sistema solar fotovoltaico en Buenos Aires, donde tengo una irradiación que, bueno, va más o menos de los, supongamos, ¿no?, 4 a 5 horas solares pico, que es lo que es igual a unos 1.600, 1.700 kilowatt-hora por metro cuadrado al año. Yo eso tengo que traducirlo a generación de energía. A mí no me importa tanto, no es que no me importa, es que no es tan relevante cuál es el potencial solar que yo tengo, porque el potencial solar lo que me dice es qué irradiación tengo por metro cuadrado, pero quizá en el lugar donde voy a hacer la instalación tengo mucha sombra, o quizá en el lugar donde voy a hacer la instalación tengo que orientar mal los paneles, entonces tengo que considerar con las condiciones reales cómo mi sistema va a rendir, ¿no? El recurso solar varía mucho en función, no solamente de dónde estoy, sino también en función de la época del año. En el invierno va a ser menor, en el verano va a ser mayor. Obviamente en primavera-otoño tenemos condiciones más intermedias, pero es muy variable, y eso tengo que analizarlo de manera correcta. Normalmente en los sistemas solares fotovoltaicos on-grid, yo considero siempre, aunque el recurso solar varíe mes a mes y tenga menos recursos en junio, julio, en el caso de Argentina, obviamente, mayor recurso en diciembre, enero, ahí me interesa cuál es el mejor promedio anual. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a este cuadro de irradiación solar disponible o hora solar pico, que es lo mismo que kilowatt hora por metro cuadrado al día para Buenos Aires, voy a encontrar con que, por ejemplo, para un ángulo de inclinación de mi superficie de 34 grados, yo tengo en enero 6.21 solares pico, en junio tengo 3.38, que es el menor, y el promedio anual es 4.97. A mí me interesa que en los sistemas solares fotovoltaicos on-grid la generación de energía sea la mayor posible a lo largo del año, capaz no en junio o en diciembre. Pero esto puede variar, como estuvimos hablando en la clase anterior, en función de cuál es el objetivo de mi proyecto. Si yo tengo mucho más consumo en verano, quizá me conviene inclinar los paneles menos. Los inclino, no sé, 20 grados o 15 grados, donde el promedio va a ser un poco menor, pero en el verano tengo un mejor rendimiento. Entonces, con ese mejor rendimiento en verano, voy a poder optimizar mi instalación en términos económicos. Quizás no va a generar más energía, pero sí me voy a ahorrar más, porque estoy autoconsumiendo más. Si yo instalo los paneles muy inclinados, en el verano me va a rendir menos, que es por ahí cuando más necesito la energía. Entonces esto se tiene que evaluar de manera correcta en cada proyecto. En la próxima semana, cuando veamos la parte del sistema on-grid, vamos a entender un poco más esto. Ahora les voy a explicar cómo hacer la simulación con un software que es un poco más práctico. La semana que viene vamos a ver cómo hacerlo con el software de la NASA y algunas otras bases de datos, porque por ahí me interesa más saber cuál va a ser mi generación en momentos específicos del año, en ciertos meses. Bueno, eso que ven allí es exactamente lo mismo que está en esta gráfica, simplemente que acá está en un formato más gráfico, ¿no? Donde se puede ver claramente que en función de la inclinación de mi superficie, en este caso no hablemos todavía de paneles, la irradiación promedio va a variar de manera más sensible o menos sensible del verano con respecto al invierno. Por ejemplo, si mi instalación está con un ángulo de inclinación de 0 grados, que sería esta verde, voy a tener el peor recurso en diciembre, en junio, perdón, y el mejor en diciembre de enero. 20 grados, bueno, mejora considerablemente mi ecuación en términos de promedio, se va de 4.59 a 4.96, es un poquito menor en verano, pero mejor en invierno. Si quiero el mejor rendimiento en el invierno, voy a tener que instalar los paneles lo más inclinados posible, es decir, a 90 grados. Y más o menos tengo un buen rendimiento en invierno, pero un mal rendimiento en verano. El mejor rendimiento de cada época del año corresponde al ángulo que complementa para llegar a 90 grados el ángulo de incidencia solar. Por ejemplo, si el sol el sol se mueve a más o menos 30 grados de latitud, más o menos 23.5 grados, perdón, 90 menos 30 son 60, y de ahí más o menos 23.5. Entonces, en el momento más, ¿cómo decirlo? Como cuando el sol está más alto, va a estar cercano a los 80 grados más o menos. Cuando el sol está más bajo, va a estar cercano a los 40 grados de inclinación. Entonces en invierno me va a rendir bien los sistemas cuando tengo una inclinación igual a 50 grados, que eso me da 90 grados de ángulo de incidencia, es decir, una incidencia perpendicular, y en el verano cuando lo tengo a más o menos 10 o 15 grados. Eso no es ángulo de inclinación donde para la provincia de Buenos Aires o para Buenos Aires,
tiene mejor rendimiento o incidencia en verano y en invierno. Bueno, ¿qué pasa cuando en la instalación tengo una diferencia en cuanto al ángulo de orientación que me figura en la base de datos en la cual estoy analizando o de la cual estoy recabando la información y la realidad? Por ejemplo, que mis paneles solares en la práctica no los voy a instalar con 0 grados de azimut, viendo perfectamente hacia el norte geográfico, sino que por temas relacionados a la cubierta, tengo que inclinarlos 15 grados orientarlos, perdón, 15 grados a la derecha, es decir, al este, o 15 grados a la izquierda, al oeste, y así sucesivamente. Bueno, hay formas para hacerlo matemáticamente. Normalmente lo que se usan son tablas de transposición, que esto está definido en una guía de recurso solar, que si quieren se las podemos después compartir, donde yo tengo distintos azimuts. Por ejemplo, si mi hora solar pico, esto para la radiación global horizontal, es de 2.25 en un determinado lugar, y yo quiero saber cuál va a ser mi rendimiento, no con los paneles colocados de manera horizontal, sino con los paneles, por ejemplo, inclinados 30 grados, me tengo que venir a la tabla, bueno, del lugar, con azimut 0, 30 grados. Me voy al promedio anual. Si lo inclino 30 grados, voy a tener un rendimiento anual de 1.15 veces el rendimiento en mi plano horizontal. Si quiero llevarlo a 30 grados de azimut de inclinación y 30 grados de azimut, es decir, están viendo 30 grados hacia el este o hacia el oeste, me voy a la tabla donde me dice, bueno, más o menos 30 grados de azimut. 30 grados de inclinación me da 1.12. Es decir, estoy perdiendo más o menos un 3% de rendimiento porque los paneles estén orientados hacia el este o hacia el oeste. Esto es importante entenderlo y definirlo porque, bueno, por ahí en un proyecto chico un 3% no es mucho, pero en un proyecto grande sí que se tiene que considerar. Normalmente el recurso solar se suele evaluar, más en los sistemas on-grid, con el uso de algunos softwares. Hay un montón: SolarGIS, Helioscope, PVSys, Aurora Solar, LSMA Sunny Design, PVCAD, Global Solar Atlas, entre otros. Les pido, y si pueden, busquen en YouTube, tenemos algunos cursos relacionados directamente con el uso de software que son bastante más específicos. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacerlo, por ejemplo, para el caso que vamos a analizar, ¿no? Supongamos que yo tengo la instalación en Buenos Aires. Entro a Global Solar Atlas, puedo colocar o la dirección o la ubicación exacta. Si yo quiero colocar la ubicación exacta, tengo que colocar las coordenadas. Pero acá, para hacer un ejemplo, vamos a suponer que estamos en Buenos Aires. Y él se va a ir a un punto, bueno, vamos a Capital. Él se va a ir a un punto Capital, o puedo colocar el puntero también. Supongamos que estamos en Vicente López. Luego, el software me va a dar los datos relacionados a las condiciones meteorológicas del lugar. Por ejemplo, ¿cuál es el Specific Photovoltaic Power Output? Que esto es básicamente cuántos kilowatt hora genera cada kilowatt pico instalado en ese lugar. Me dice que son 1618. ¿Cuál es la radiación global horizontal del lugar? Serían 1760 kilowatt hora por metro cuadrado al año. Es la cantidad de irradiación que recibe una superficie de un metro cuadrado en un año. Luego tengo también, no lo voy a decir todo, pero para que tengan una idea, el ángulo óptimo de los paneles, es decir, el ángulo en el cual en promedio en el año recibe más radiación. Este ángulo es de 30 grados de inclinación y 0 grados de azimut, es decir, viendo hacia el norte geográfico perfectamente. Temperatura media, elevación de terreno media. Eso no me importa tanto, el software lo utiliza para básicamente estimar el rendimiento del sistema. Después selecciono el tipo de sistema. En función del tipo de sistema que selecciono me va a dar un mayor o menor rendimiento, porque calcula pérdidas distintas en función de la pérdida relacionada al rendimiento del inversor, que en función de su potencia puede variar, pérdidas por mismatch, entre otros. Vamos a suponer que es un proyecto residencial pequeño. Hago clic en cambiar el tipo de sistema y vamos a suponer que yo tengo un sistema donde los paneles tienen un azimut de 15 grados, es decir, están viendo 15 grados hacia el este. Tengo un ángulo de inclinación, supongamos, de 20 grados, porque es el ángulo de inclinación de mi cubierta. No lo voy a instalar obviamente, si yo puedo instalar en mi proyecto, porque no tengo limitaciones de espacios, porque no tengo problemas con la estructura de soporte, puedo instalarlo con el ángulo óptimo, es siempre mejor, pero muchas veces no se puede. Acá supongamos que va a estar con 20 grados. Y voy a instalar, dijimos que queríamos cubrir, ahora les voy a explicar cómo hacerlo de manera manual, que queríamos cubrir más o menos
el 100% de nuestro consumo. Una instalación que me consume 4.800 kWh por año, esto voy a necesitar más o menos 3.3 kW pico de potencia para generar esa cantidad de energía. Supongamos que son 3.3. Hago clic en aplicar y me va a dar que esa planta va a generar, bueno, un poquito más, 5.034 megawatts, en realidad son 5.034 megawatt-hora por año, o 5.034 kilowatt-hora por año. Entonces, esto cubriría mi demanda de energía de manera anual correctamente. Ahí puedo iterar. Si utilizo paneles de 300 watts, en lugar de utilizar 11, utilizo 10, por ejemplo, y me va a dar, de hecho, vamos a sacarlo. Me va a dar 4.700 más o menos, supongamos son 3 kilowatt pico. Me da 4.600, 4.500. Bueno, luego puedo abrir el reporte y exportarlo en un PDF y también exportarlo en un formato de hoja de datos, básicamente en un Excel. Ahí lo voy a exportar y les muestro. El programa es Global Solar Atlas. Hay muchos, no se queden con uno solo que yo les dé, digamos. Este es muy bueno para hacer predimensionamientos muy rápidos. Ahí se los paso por el chat. Bueno, una vez que yo tengo ese informe, vamos a ver, aquí está, descargado, me va a mostrar un montón de datos que a mí me interesan. Normalmente los que utilizo son, me voy acá a promedios mensuales y el PV out total, es decir, los kilowatt-hora totales que genera mi instalación mes a mes. Enero, febrero, marzo, abril. Yo lo que hago normalmente, para que tengan una idea, es que tengo un Excel donde tengo el consumo, copio estos datos, los pego al lado en una tablita cuando tengo la generación y ahí lo puedo comparar. Estos son los datos que a mí me interesan, porque es básicamente el output, la generación de energía que voy a tener. De vuelta, este es un software relativamente básico que está bastante bueno, no relativamente bueno, está bastante bueno para proyectos residenciales, pero bueno, tiene sus limitantes. Como pueden ver, no estoy seleccionando el tipo de inversor, no estoy seleccionando datos como secciones de cableado, etcétera, que si los analiza, digamos, el PVSys, por ejemplo, o el Helioscope. Hay varias cosas que no están tan definidas. No considera sombras, etcétera. Pero bueno, es un análisis, un ejemplo, que es este ejemplo que les estaba haciendo. Yo también podría perfectamente estimar cuál es mi potencia solar fotovoltaica a instalar, es decir, definir la potencia de paneles con el uso de una fórmula. Esa fórmula es esta. En la fórmula, ¿qué tengo? Básicamente, la potencia solar fotovoltaica, que es principalmente la potencia de paneles, no es la potencia de inversor. Esto tienen que estar bastante seguros de eso. De hecho, normalmente nosotros definimos la potencia de paneles y con la potencia de paneles seleccionamos el inversor. El inversor es siempre un poquito más pequeño. Luego tengo la energía consumida anualmente, es la cantidad de energía que el cliente consume. La fracción solar es el porcentaje de energía que yo voy a generar, en este caso va a ser el 100%. La hora solar pico es la cantidad de kilowatts hora que tenemos disponible por metro cuadrado en un día. ¿Por qué? Ustedes pueden utilizar la hora solar pico por 365 o directamente la cantidad de kilowatts hora por metro cuadrado que se recibe en la superficie en el año. ¿Por qué se coloca normalmente la hora solar pico por 365? Porque muchas veces en las tablas de datos meteorológicas nos aparece ese valor como valor de referencia, HSP. Si ven HSP, un HSP es igual a 1 kilowatt hora por metro cuadrado al día. Bueno, y el performance ratio. El performance ratio es un valor, no es discrecional, porque depende de muchos factores, pero es difícil de estimar de manera manual o artesanal. Normalmente lo hacen los software con modelos matemáticos donde consideran un montón de variables relacionadas a la temperatura, al proyecto como tal, a la longitud de los cables, secciones, tipo inversor, etc. Y mi planta solar fotovoltaica va a trabajar en general con performance ratios similares a 80%, así que pueden considerar 80%. Esto le va a dar un valor que va a ser, por ejemplo, se lo da en watts, va a ser de 3.000 watts. Supongamos que son 3.000 watts para nuestro proyecto. ¿Cómo sé cuántos paneles voy a utilizar? Bueno, la cantidad de paneles va a depender fundamentalmente de la potencia de ese panel. Si son paneles, supongamos, de 300 watts,
serán 10 paneles. Si son paneles de 150, serán 20 paneles. Si son paneles de, no sé, 250 watts, bueno, quizás serán 12 paneles. Y así sucesivamente. Yo voy a iterar en función de lo que tengo disponible. Normalmente se hacen una o dos iteraciones y bueno, escojo en función a la simetría de la instalación y también a algunos otros datos, como por ejemplo el rango de entrada de tensión del inversor, cuáles son los paneles que voy a utilizar. Ahora vamos para allá, ¿no? Bueno, importante la generación variable. Todos los meses va a ser distinta. Respondo un par de preguntas acá. Si el programa, por ejemplo, te dice que el proyecto debe llevar 12 paneles, pero conoces son suficientes para llegar a la generación deseada, puedes simplemente sacar un panel o hay que tener en cuenta otro factor. En realidad el programa no te va a decir que son 12 paneles. De vuelta, en función al panel que vas a utilizar, puedes utilizar 10, 11, 12, 7. Eso depende mucho de la potencia del panel. Tú lo que vas a definir es la potencia fotovoltaica que necesitas. Es decir, cuántos watts instalar. La cantidad de paneles va a depender del panel que utilizas y también de la tensión mínima de trabajo del inversor. Por ejemplo, si el software te da que necesitas 3 paneles, pero el inversor, por un tema de tensión de trabajo, arranca con 120 watts, 120 volts, perdón, que corresponden al panel que estás usando, 4 paneles, bueno, tienes que poner 4 paneles, uno más. Y también puedes tener límites, por ejemplo, si el panel, la cantidad de tensión que te dan 12 paneles se pasa del rango de trabajo, capaz tienes que trabajar con 11 paneles o con 2 series de 6. Esto se tiene que definir en el layout. Vamos a ver un poquito de eso también. Bueno, ¿qué significa la fracción solar? La fracción solar es la cantidad, es el porcentaje de energía que yo voy a cubrir con energía solar del consumo. Esto lo defino, no es un valor que yo calcule. Por ejemplo, si el cliente quiere generar el 50% de su consumo, el factor solar será el 50%. Normalmente cuando se pasa un presupuesto o una cotización, depende de quién lo hace, ¿no? Pero muchas veces la decisión es, bueno, le paso al cliente 2, 3 presupuestos, donde en una cubre el 20% de su energía, en otra tiene una fracción solar o cubre el 50% y en otra cubre el 100%, por ejemplo. A medida que yo me alejo del cero, aumenta también mi inyección de energía. Por lo tanto, esto juega a veces en contra. Muchas veces no tiene tanto sentido generar el 100% de tu energía porque significa que estás también cubriendo el consumo, por ejemplo, de la noche. Entonces vas a generar energía para inyectar y vas a terminar comprando igual energía de la noche. Te conviene siempre estar, las ecuaciones más razonables en términos económicos y financieros están con autogeneraciones en torno al 60-80%. Ahí es donde, más en clientes industriales, digamos, donde puedes matchar bastante bien la curva de generación con la curva de demanda. Bueno, de vuelta, hay un montón de software a utilizar: SolarGIS, Helioscope, PVC, Aurora Solar, SMA Design, PVCAD. Por ejemplo, el SolarGIS es muy bueno para hacer predimensionamiento del sistema, tiene una base de datos excelente, es muy confiable, es bancable, aceptado a nivel mundial. Luego tienen el Helioscope, que tiene la ventaja de que puede generar un entorno gráfico, puede generar directamente una vista de cómo se ve la instalación en el techo del cliente. Esto muchas veces suma comercialmente. También puedes definir el layout eléctrico, como por ejemplo, como pueden ver acá, entre otras cosas. Se me paró acá, ahí está. Supongamos que en nuestra instalación nosotros vamos a hacer un proyecto, digamos, de 3.3 kilowatts pico, porque me dio que esa cantidad de potencia me va a generar, esto es un ejemplo, ¿no? El 100% de la energía que consume el cliente, que son unos 4.800 kWh. Yo, como les comenté, normalmente lo que hago es que tomo la generación de energía y la comparo con el consumo. Y me va a dar un gráfico de generación versus consumo, que es algo parecido a esto, que bueno, como quieran, obviamente lo pueden hacer, le pueden poner el formato que quieran, es lo mismo. Pero es muy importante para aprender a compararlo y entender, bueno, cuál es la relación, cómo cubro la energía todos los meses. También podría decir, bueno, la fracción solar, por ejemplo, de enero es del 120%, genero más de lo que consumo. Entonces yo ya sé que en enero voy a inyectar un porcentaje importante de energía. Ese porcentaje importante de energía me lo va a pagar a un valor menor, digamos, del que me ahorro cuando autogenero. Bueno, mi proyecto, más o menos,
podría decir que tiene 3.3 kilowatt pico instalados y simulados, los cuales se pueden llegar a alcanzar con 12 paneles de 280 o 10 paneles de 330 watt pico, un inversor de 3 kilowatts, perfectamente. Como les dije, hay formas de calcularlo. Más fácil con el uso de software, porque yo tengo que entender cómo es la generación solar diaria, y eso es difícil de calcular de manera manual, cómo es esa campana de Gauss. Entonces, muchas veces, la buena práctica nos indica que mi sobredimensionamiento, es decir, la potencia instalada del sistema solar, de los paneles solares fotovoltaicos, tienen que ser, no necesariamente, pero idealmente, un 10 o un 20% mayor a la potencia del inversor, para que trabaje de manera óptima el inversor, lo más cerca posible, en promedio, a su potencia nominal. Bueno, supongo también que mi instalación la simulé con SolarGC Edelco, cubriría el 100% de la demanda de energía, y eso significa, la instalación tendría también, perdón, un performance ratio del 80%. Esto es una assumption. Yo tengo que tratar de que trabaje con un performance ratio similar a ese. Otra cosa importante a mencionar es que por ahora no vamos a hacer un análisis de recupero de inversión. A mí eso no me importa, lo vamos a ver luego. Pero sí que es importante tratar de que la autogeneración esté en un punto óptimo. No siempre, de vuelta, lo más conveniente es generar el 100% de energía en términos económicos. Obviamente, a medida que yo hago más grande el proyecto, la escala va a hacer que el número mejore, pero llega un punto en el cual no necesariamente mejora si pongo 1 o 2 paneles más, por lo menos el precio por kilowatt pico, y lo que estoy haciendo es capaz encareciendo un poquito la instalación. Lo vamos a entender un poco mejor luego, ¿no? Veo que hay un par de preguntas. En el caso de que el inversor permita sobrepasar en potencia hasta un 100% y eso me permite hacer un recorte de la curva de generación, no hay problema en duplicar la potencia de paneles. Si el inversor te lo permite, no hay problema. El tema es que vas a cortar la generación. Básicamente, tú vas a tener, por ejemplo, supongamos un inversor de 10 kilowatts, esta es una curva de potencia en el tiempo, 10 kilowatts de potencia. La potencia máxima que puedes generar son 10 kilowatts. Si instalas 15 kilowatts, probablemente, supongamos que son las 10 de la mañana, 12, 2 de la tarde. Probablemente en algún momento del día la curva va a hacer esto. Se va a aplanar acá y acá va a volver a las 2 de la tarde. Porque el inversor no permite una generación mayor. Y todo este tope, digamos, esta cima, no sé cómo llamarlo, de la campana de Gauss, la vas a perder directamente. Eso es importante entenderlo y es importante también considerarlo, más que entenderlo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Cuando calculas la potencia de la fotovoltaica, lo hacen en base a la energía consumida anualmente, pero en ningún momento se considera que el consumo está distribuido dentro de la mayor parte del día, en cambio de generación solo durante un periodo. No. En este caso, como les digo, no se hace porque es muy complejo hacerlo. La única forma de hacerlo es tener una curva de demanda del cliente y en ese caso tendrías que, bueno, definir tu curva de generación diaria, que el software, de hecho, ahí les muestro, me va a hacer extenderme un poco más, pero es una buena pregunta. Esto no es. Creo que acá está. El software normalmente te indica cómo es esa curva de generación más o menos diaria de la instalación en potencia distribuida a lo largo del día. Si yo sé que en algunos momentos del día tengo, no sé, una generación que va a exceder a mi consumo, para eso tengo que saber cómo es el consumo diario y para eso tengo que tener una curva de demanda. Bueno, puedo definir o llevarme los consumos al mediodía con operación de la planta, del lugar, de la casa, o recortando mi instalación, la hago más pequeña. Yo no puedo hacer que el sol funcione de manera distinta. Algo que sí podría hacer, es otro tema, lo vamos a ver luego, es, por ejemplo, llevar el uso de esa energía, no la generación ni el consumo, pero sí el uso de esa energía a otro momento. Genero energía, lo mando en una batería y esa batería la descargo cuando necesito la energía, no a mediodía. Esto se hace, digamos, es autoconsumo, es almacenamiento para el autoconsumo. Bueno, Rodrigo Fernández dice, lo de generar 100% es en el caso de que no haya batería y solo sean paneles. Si es un sistema on-grid lo que estamos dimensionando, pues las primeras cosas que charlamos. Los paneles deben tener un 10% de potencia superior al inversor. No necesariamente, no es que deben tenerla, es que es la buena práctica. El inversor probablemente va a arrancar si yo le pongo el 80% de la potencia de paneles. Es decir, por ejemplo, un inversor de 4 kilowatts y 3.3 kilowatts de paneles. Va a funcionar, solamente que no estoy optimizando el uso de ese inversor.
está sobredimensionado el inversor, tengo potencia perdida. Perfecto, veo comentarios muy adecuados. Esto creo que es una pregunta. Los MPPT y los inversores normalmente están sobredimensionados para poder tener un 20% más de energía de generación pico. No entiendo bien la pregunta, pero normalmente el MPPT, o sea, el inversor puede soportar mucho más, hasta un 50 o un 60% de potencia nominal con respecto a la potencia pico superior. ¿Por qué no poner un inversor con una potencia mayor a la generación si el costo entre un inversor con un poco más de kilowatts es muy poco? Bueno, eso pasa por ahí en sistemas chicos, pero en sistemas grandes, donde instalas, no sé, 100 kilowatts, poner un inversor de 200 no tiene sentido. Es que no lo vas a utilizar, esa potencia del inversor. Te conviene, digamos, estimar que, bueno, para no hacer clipping nunca o hacer clipping en algún momento específico y listo. Muchas veces lo que pasa también es que, por ejemplo, cuando tienes un límite en la potencia contratada, tu límite son 10 kilowatts, es la potencia de acople máxima, es la potencia de inversor máxima. ¿Qué sentido tiene instalar un inversor más grande? No puedes hacerlo, pero igual tienes que hacerlo limitar en 10 kilowatts. Pero lo que sí puedes hacer para optimizar más la instalación es genero más energía con energía solar, digamos, pongo más paneles. En lugar de poner 10 kilowatts de paneles, pongo 12, 13, 14. Otra cosa que puedo hacer también, esto capaz lo vamos a ver luego, pero por ejemplo, si yo tengo un techo, son como prácticas, ¿no? Donde entran cierta cantidad de paneles y tengo 10 kilowatts contratados, bueno, digo, ¿cómo hago para optimizar al máximo esos 10 kilowatts que puedo generar o inyectar en realidad en mi superficie? Bueno, pongo 16 kilowatts, donde probablemente el equipo haga clipping muchas veces. Si yo pongo los 16 kilowatts con los paneles viendo todos hacia el norte, probablemente voy a tener una campana de Gauss que va a ser con un pico pronunciado y me va a dar en algún momento del día 16 kilowatts. Capaz no me los va a dar, pero supongamos. Si yo pongo los paneles viendo hacia el este y hacia el oeste, esos 16 kilowatts, mi campana de Gauss va a ser distinta, va a ser algo así. Entonces capaz tengo en total de generación un poquito menos, pero lo aprovecho mejor. Son cosas que se tienen que ver en cada proyecto, obviamente. A ver, si ya lo dimensiono, pero una pregunta. Si sobredimensiono, el clipping va a hacer que tenga mayor potencia en el tiempo. Exacto. ¿Qué pasa si tenemos un consumo de 20 kilowatts y colocamos un inversor de 10 kilowatts? No te afecta en nada, porque los otros 10 kilowatts te los va a dar la red eléctrica. Simplemente vas a reducir tu consumo de energía en 10 kilowatts. Normalmente los inversores tienen definidas en su datasheet la potencia máxima en DC. ¿Qué relación de potencia con los watts pico de paneles recomendas tener en cuenta? ¿Entre cuánto y cuánto sería recomendable? Esto depende del proyecto, pero más o menos entre un 80% y un 120%. Lo que sí pueden hacer, esto es cierto, Marcelo comenta, es colocar un inversor más grande si a futuro se decide ampliar. Esto de hecho es una práctica, supongamos, instalar un inversor de 20 kilowatts solamente con 12, 13 kilowatts de paneles y el día de mañana se colocan otros 12 o 13 kilowatts. Esto es posible y de hecho es muy razonable cuando decido ampliar la instalación porque ya la dejo preparada. Toda la instalación en alterna va a estar lista. Lo único que necesito es aumentar la potencia solar fotovoltaica, que se hace mucho más barato. Bueno, voy a seguir, después veo que están haciendo algunas preguntas, pero voy a seguir, luego vamos con las preguntas. Bueno, en mi instalación yo también tengo que dimensionar los componentes. ¿Qué componentes voy a utilizar? Parte de ese dimensionamiento de componentes, básicamente, se centra en la selección del inversor y el sistema de generación, digamos, los paneles, que no, obviamente no son solo un panel. Yo no es que tengo que seleccionar cuál es el panel que voy a utilizar, tengo que seleccionar cuál es el panel y la configuración que tengo que utilizar de paneles. Perdón. Bueno, para seleccionar los paneles, yo tengo que considerar algunas cosas, como que tengan una larga vida útil, lo más larga posible, tener alta resistencia mecánica, principalmente la tracción por el viento, y obviamente también al granizo, digamos, que se puedan conectar en series muy largas. Los inversores son grid, casi siempre vienen para trabajar con tensiones elevadas, cercanas a los 700, 800, 900, algunos superando los 1000 volts, e incluso en instalaciones residenciales también se trabajan con tensiones altas. Entonces, el panel tiene que poder hacerlo también.
Tamaño y peso de módulos manejables. También hoy hay paneles de 800 watts, 900 watts, no sé si de 1000 realmente, pero no significa que son más eficientes, sino que son más grandes. Es imposible o mucho más difícil poner un panel tan grande en una casa. Bueno, los fabricantes normalmente dan garantía de 25 a 30 años de rendimiento y unos 10 a 15 años de producto, para que lo consideren. Existen muchos tipos de paneles. Realmente el tipo de panel que se utiliza depende más de la selección del integrador. Depende obviamente del proyecto, ¿no? Pero no es que yo, cuando hago el cálculo, me dice, bueno, son tres paneles monocristalinos. En lo absoluto. Nosotros vamos a estimar la generación en función de la potencia de paneles. No tanto en función de la tecnología, porque la tecnología lo que me va a indicar, por lo menos como dato que me interesa, es el rendimiento. Pero sí es cierto que pueden variar. Según su tecnología, hay muchos paneles, silicio monocristalino, policristalino, amorfo, tellurocadmio, cobre indio, gal selenio, multifuntura, entre algunos otros. A mí no me interesa tanto que hablemos de esto, sino que sepan que existen. Se pueden clasificar en función de la cantidad de celdas, 36, 60, 72, 120, 144 celdas. Cuando son más de 120, normalmente son medias celdas. También hay paneles que son half cell o PERC o módulos estándares. Hay un montón de tecnologías. Hoy se está viendo cada vez más módulos de este tipo que son de celda partida. En lugar de tener, por ejemplo, 60 celdas, tienen 120 medias celdas. Eso hace que se divide el panel como en dos partes, un panel superior y uno inferior, y con los diodos de bypass se dividen en más secciones. Entonces, en caso de sombras parciales, se me sombra esta parte del panel, pierdo un 15% de rendimiento en lugar de probablemente un 30% de rendimiento que perdería en un panel tradicional, digamos. Pero esto, para que lo consideren, no hace tanto, ¿cómo decirlo?, al proyecto, por lo menos de cálculo, al análisis. Bueno, ¿qué considero para la selección del panel? Esto sí es importante. Los parámetros de trabajo, esto tengo que leerlo en la hoja de datos, las pérdidas que puede tener de rendimiento por temperatura en función del lugar en el cual voy a trabajar, pérdidas por sombras, algunos se afectan más que otros, el tamaño del panel, la potencia del panel, potencia estándar, la simetría de los strings. Por ejemplo, si en mi análisis me da que necesito 7 paneles de, es un ejemplo, ¿no? 7 paneles de 330 watts. O, por decir algo, ¿no? Bueno, vamos a poner un ejemplo un poquito más extremo. Supongo que me da que necesito 13 paneles, pero el rango de trabajo de mi inversor me permite trabajar hasta con 12 paneles. Bueno, a mí capaz me conviene buscar paneles un poquito más grandes, pero que me den 12 directamente, porque por el rango de tensión va a estar ok. O quizás, bueno, no puedo trabajar con 13, trabajo con 14 de 300 y hago 2 series de 7. Esto depende más del proyecto, pero muchas veces el análisis es iterativo. No solamente tengo que definir cuántos paneles voy a utilizar, sino cómo conectarlos e idealmente que los strings sean simétricos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un inversor donde tiene 2 entradas de string, pero un solo MPPT. Tiene un solo seguidor de punto de máxima potencia. Este solo seguidor de punto de máxima potencia, obviamente trabaja para toda la entrada de paneles. Si yo tengo que conectar los paneles a ese seguidor de punto de máxima potencia, yo no puedo, o no debería, poderlo puedo hacer, pero bueno, va a hacer que trabaje de manera menos eficiente. No puedo conectar en una entrada 6 paneles y en otra entrada 8, porque internamente se van a conectar en paralelo estos strings de paneles y va a generar algunos problemas técnicos, ¿no? Entonces tiene que ser 6 y 6, o 8 y 8, o en este caso 7 y 7, para que sean simétricos correctamente. Y estas simetrías también son importantes, después lo vamos a ver cuando trabajamos en instalaciones donde el techo es muy distinto, digamos, tiene muchas orientaciones. No puedo poner 2 paneles viendo hacia el este, 2 paneles viendo hacia el oeste y 2 paneles viendo hacia el norte en un mismo string, porque yo voy a tratar de replicar, mi instalación eléctrica va a tratar de replicar la corriente que genera el panel que está peor orientado en cada momento. Entonces lo que termino es limitando la generación de mi sistema. Bueno, a ver, veo un par de preguntas. ¿Es razonable pensar en un proyecto fotovoltaico con almacenamiento para que una pyme no supere determinada potencia contratada? Es muy razonable. Esto se hace, se llama peak shaving. Se puede hacer con fotovoltaico más almacenamiento. No siempre
¿Es razonable? Capaz técnicamente sí, porque quizá no puede contratar más potencia y no le dan más. En términos económicos hay que evaluarlo muy bien. Me ha pasado tener que hacer una ampliación de paneles originales que ya no se consiguen si he mezclado paneles. No es ideal mezclar paneles. De hecho, no se debería hacer, menos si tienen corrientes de trabajo distintas o son de marcas distintas. Muchas veces incluso los conectores MS4 son diferentes y no calzan bien. Lo más adecuado es que si se tiene que ampliar, se amplíe en otro string, en otro MPT. Por ejemplo, si yo sé que la instalación se va a ampliar a futuro, compro un inversor que tenga dos entradas, una entrada A y una entrada B. En la entrada A conecto los paneles de hoy y los paneles del futuro, que probablemente cambien en potencia y en marca, los conecto en la entrada B. Entonces no tengo problemas porque se van a manejar cada uno de los strings, digamos, con un MPT diferente. No pasa nada. Bueno, ¿qué datos me interesan en la hoja de datos de un panel para hacer el dimensionamiento? La potencia pico del módulo en condiciones estándares de trabajo. Supongamos que vamos a trabajar con estos paneles que son de 460 watt pico. Esta tabla que está acá. Entonces la potencia es de 460. Luego tengo la tensión del circuito abierto, que es la tensión con la cual trabaja el sistema cuando el circuito no está bajo carga. Es la tensión máxima. En este caso sería 51.7. Corriente de cortocircuito es la corriente máxima que puede transportar mi conductor, 11,5 amperes. Voltaje MPP va a ser 43,08 en este caso. Corriente del punto máximo de potencia, 10,68. Tensión máxima que soporta mi sistema, digamos, van a ser 1000 volts. Coeficiente de temperatura VOC. El coeficiente de temperatura VOC es básicamente cómo se afecta el VOC del módulo, es decir, cómo disminuye su tensión del circuito abierto cuando aumenta la temperatura o cómo aumenta la tensión cuando disminuye la temperatura. Entonces, el de este módulo es de 0,28% o 0,28%, 0,28. Eso significa que por cada grado centígrado, por encima o por debajo de 25 grados en temperatura de trabajo, la tensión del módulo va a aumentar. Y esto es importante considerarlo, especialmente cuando, por ejemplo, la entrada del inversor es de 1000 volts y yo estoy trabajando con un VOC de paneles en el string de 950. Muy seguramente en un día frío, donde la tensión de trabajo aumente en mis paneles solares, voy a salir del rango de trabajo de mi MPT. Y me ha pasado que por ahí lo diseñé muy al límite, tanto para arriba como para abajo, y el sistema se queda como fuera de funcionamiento. Se bloquea el inversor, porque la tensión es de 1050 y trabaja hasta 1000. Esto es importante considerarlo, ¿no? Bueno, el tamaño del módulo y el precio del módulo. Esto es más por un tema de proyecto. Hay otro par de preguntas. Cuando mezclas los paneles, se acomodan todos la potencia más baja. Por ejemplo, si mezclas 455 y 430, trabajan todos como el 430. Sí, más o menos, pero a largo plazo puede llegar a generar algunos problemas de tensiones parásitas, etc. Lo que pasa es que si tengo una instalación trifásica y tengo 3 orientaciones de techo, tengo que tener paneles de cada fase en una de las caras. Más o menos, no necesariamente porque si tienes una instalación trifásica y tienes un inversor trifásico, supongamos que el inversor tiene 3 MPPT, puedes poner las 3 orientaciones, una para cada MPPT, y la generación trifásica va a ser, digamos, pareja. El inversor no es que genera, no es que tú conectas una serie de paneles a una fase, en realidad conectas una serie de paneles al MPPT del inversor y después el inversor genera 10 amperes por fase, va a ser siempre pareja la generación. Ahí vamos, seguimos con el clase, ¿no? Bueno, haciendo un análisis de mi instalación, supongamos que yo hago ¿cómo decirlo? El cálculo con dos tipos de paneles. Paneles, por decir algo, Jinko Solar de 460 watt pico. Se me había perdido el cursor. De 460. Y paneles Merisolar de 285. Dos opciones razonables que se suelen instalar bastante. Con paneles de 460 me va a dar que necesito 7.17. Bueno, aquí iré a 7 o a 8. Yo no puedo, obviamente, tampoco trabajar con la potencia exacta de paneles, porque muchas veces me va a dar un número que no es entero. Entonces no puedo instalar 7.17 paneles, ni puedo instalar 7 paneles de 460 y uno de 100 watts.
Eso no es posible en términos eléctricos y técnicos. Entonces me voy a 7, genero un poquito menos del 100%, o a 8, genero un poquito más. Ejemplo 2, con módulos de 285 me pasa lo mismo, me da 11.57. Bueno, eso me va a dar 11 o 12. Capaz, también puedo cambiando la potencia de módulo. Quizás si utilizo módulo de 450 me da acá 7,9, bueno, más cerca de 8. Y voy a irme como más cerca al valor objetivo, pero no les recomiendo tampoco afinar demasiado esto porque no va a cambiar nada el proyecto. No suele cambiar nada, por lo menos un proyecto. Bueno, veo otro par de preguntas acá. Cuando una casa de familia tiene una red trifásica, ¿se le puede colocar un inversor monofásico y pasar todos los consumos a esta fase o es muy desprolijo? Y no lo recomiendo porque probablemente vas a sobrecargar esa fase. La distribuidora eléctrica preparó tu instalación para que estuvieran las fases balanceadas. Técnicamente se puede hacer. No hay problema si el consumo no es tan importante, pero no se debería hacer. Bueno, el otro componente que tengo que seleccionar es el inversor. En algunos casos, si estudian con bibliografía española, lo llaman ondulador. Tiene otro nombre también, pero bueno, el inversor es el componente que transforma la corriente continua alterna y que se acopla con la red. Es el cerebro del sistema. Normalmente, algunas de las características no tienen que ser capaces de instalarse cerca del tablero eléctrico o cerca de los paneles. La mayoría de los inversores on-grid suelen ser IP65, entonces pueden instalarse a la intemperie con cierto recubrimiento o protección mecánica, ¿no? La vida útil del mismo debe ser elevada, lo más elevada posible. Tiene que atender a las necesidades del proyecto. Digamos, no me sirve nada un inversor de tan mala calidad que me dure un año. Normalmente, las marcas te dan garantía de 5 años en adelante, algunos mucho más. El mantenimiento requerido debe ser mínimo. Debe poder entregar una onda de velocidad acorde a las necesidades del proyecto y además monitorearse. En general, la mayoría de los inversores lo hacen, ¿no? Garantías típicas de 1 a 5 años para inversores off-grid y de 2 a 5 años para inversores on-grid. En muchos casos más, algunos inversores pueden extender la garantía hasta 20 años. Algunas marcas principales, dependiendo del tipo de proyecto, en nuestro caso vamos a hablar siempre de inversores on-grid. Este tipo de inversores on-grid se pueden clasificar, acá paso rápido porque esto es más consulta, en inversores centrales. Son normalmente grandes inversores donde se conectan muchos strings de paneles. Un string es una serie de paneles, pueden llegar a ser incluso cientos. Inversores de string o de cadena, donde conecto una o más series de paneles, de 1 a 10, 12, 15, 16, dependiendo del tamaño del inversor. Estos son los más comunes en instalaciones residenciales y comerciales. Y después también existen los microinversores. Son inversores muy pequeños donde se conectan uno a nivel de panel. Estos inversores, uno a nivel de panel, o esta configuración de un inversor a nivel de panel, me da la ventaja, digamos, la facilidad de poder ampliar mi instalación y escalarla como de manera muy separada. Puedo poner hoy un panel, mañana pongo 2, luego pongo 3. Y también me da la ventaja de poder, ¿cómo decirlo?, cubrir muchas secciones del techo sin que se vean afectados los rendimientos, porque están todos conectados en paralelo del lado de alterna. Bueno, veo algún otro par de preguntas. En caso de nosotros, pues, tenemos 3 inversores monofásicos y los paralizamos. Pueden hacerlo perfectamente. Profe, la presentación de la clase se va a pasar por correo después, así que no se pregunten. No se preocupen. Los microinversores siempre son para on-grid. Sí, efectivamente. Estamos hablando de inversores on-grid. Bueno, esto es más o menos los rangos de potencia, de corriente y de voltaje en los que se mueven estos tipos de inversores. Estos inversores tienen distintas ventajas, inversores de string y microinversores. Acá no voy a parar mucho, pero la ventaja principal de los inversores de string es la escala. Puedo conectar muchos paneles en un inversor. La ventaja principal de los microinversores es que puedo conectar un inversor por panel. O sea, la ventaja de uno es también la desventaja del otro. Poder conectar un inversor por panel significa que puedo estar siempre trabajando de manera óptima ese panel, porque no importa si se afecta por sombreado o por orientación a otro panel, como no está conectado en serie con este, no lo va a afectar. La corriente va a ser siempre la máxima. La desventaja es que necesito un inversor por panel también. Eso significa un costo mayor, una inversión mayor. ¿Se puede hacer control de inyección con microinversores? Un par de preguntas. ¿Cómo se ponen en fase los microinversores? Los microinversores
por lo menos los que yo conozco, suelen ser monofásicos. Entonces, creo que hay también trifásicos, pero normalmente son para instalaciones relativamente chicas. O, por ejemplo, si pones, no sé, 12 microinversores, bueno, pones 4 en cada fase. Así sucesivamente. Ahí veo otra pregunta, ¿cómo se hace para que estén todos en fase y no estén desfasados, digamos, en cuanto a la onda sinusoidal? En realidad, los inversores, tanto inversores de string como centrales o microinversores, no crean una red. Lo que hacen es engancharse y adaptarse a las condiciones de la red existente. Por lo tanto, estos microinversores o inversores de string no es que van a estar desfasados uno con respecto al otro, porque van a estar todos en fase con la red. La sección del inversor es un punto importante en una instalación solar fotovoltaica, porque bueno, depende mucho de la potencia de paneles. Yo la potencia del inversor que voy a seleccionar va a estar más relacionada con la potencia de paneles que con la potencia de acople. Porque si, por ejemplo, yo tengo una potencia contratada, pero de igual manera la potencia que voy a instalar en paneles va a ser menor, por ejemplo, tengo una potencia contratada de 10 kilowatts y en paneles instalo 6, y a mí me conviene poner un inversor de 5 kilowatts. No tiene sentido que me vaya a un inversor de 10 kilowatts, a menos que lo piense emplear al futuro, porque me voy a quedar, digamos, corto en el uso de la potencia de ese inversor, y probablemente voy a tener un sobrecosto. ¿Qué necesito considerar para seleccionar el inversor? Algunos datos como la potencia máxima a instalar en kilowatt pico. La potencia del inversor tiene que ser un poquito menor a la potencia de paneles. La cantidad de paneles, en función de la cantidad de paneles voy a determinar el rango de tensión de trabajo. La tensión de trabajo en corriente continua y alterna, si la instalación es monofásica o trifásica. Normalmente en una instalación trifásica se instala un inversor trifásico. No podría instalar un inversor monofásico porque lo que va a hacer o lo que va a terminar haciendo es desfasándome las tres fases, digamos, desbalanceándomelas. Bueno, que cumplan con los certificados de conexión. Recomiendo siempre usar inversores de calidad, mejores marcas, garantía, el sobredimensionamiento admitido y cuántas entradas MPPT tiene, perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una instalación con muchas orientaciones, yo necesito que mi inversor tenga varias entradas para poder manejar de manera independiente estas orientaciones. Si yo pongo un inversor que tiene una sola entrada y tengo que poner en serie 7 paneles de una cara del techo con 6 paneles de la otra, les voy a mostrar unos ejemplos, voy a perder el rendimiento de mi instalación. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? En la selección agregaría si tienen escaladores internos y obviamente homologados. Sí, bueno, la homologación depende un poquito más del certificado, que cumplan con sus certificados, obviamente, con las normas, y que tengan escaladores internos. Sí, ojo, esto es una ventaja y puede ser una desventaja. Si llegan a actuar, cambiarlos es un poquito más complejo. Hay inversores que tienen, por ejemplo, algunos SMA grandes tienen cartuchos, que los descargadores son internos, pero se pueden intercambiar fácilmente sin necesidad de abrir el inversor. Hay un montón de cosas, obviamente, a considerar. Y sí, con protección de algo también. Bueno, ¿qué tengo que ver en la hoja de datos de mi inversor? Supongamos que tengo una hoja de datos de un inversor, puede ser cualquiera, pero este es uno marca Growatt, del modelo MIN, que viene para varias potencias. En mi instalación, como voy a instalar 3.3 kW pico, yo me voy a acercar probablemente a un inversor de 3 kilowatts. Este inversor de 3 kilowatts, voy a acercarme un poquito para que podamos ver. ¿Qué datos me indica en la hoja de datos? Bueno, la potencia máxima que puede soportar de paneles es de 4.200 watts. Está bastante ok, considerando que voy a instalar 3.300 o 3.3 kilowatts. Máxima voltaje en DC va a ser 500 volts en DC. Tengo que garantizar que la serie de paneles que voy a instalar no pase de esos 500 volts. Voltaje mínimo, que es voltaje de arranque, 80 volts, 100 volts, perdón. Máxima corriente de entrada tiene 12.5 y 12.5. Eso significa que tiene dos entradas. De hecho, acá lo dice, el número de entradas independientes con MPP trackers son 2 y un tracker por string. Después me dice, corriente de salida, 3.000 watts, máxima corriente aparente, 3.000 volt-ampere, voltaje nominal, 230 volts. Esto es importante porque si por ahí me ha pasado que un cliente me dice, Héctor, me traes un inversor de Estados Unidos, instálamelo, y es de 120, 110 volts, no le sirve.
Entonces esto es importante. Este equipo trabaja a 50 o 60 Hz, puede trabajar con un factor de potencia de 0.8 a 0.8, es decir, capacitivo o inductivo, armónicos menos del 3%, es monofásico, tiene una eficiencia alta, entre otros. De hecho, tiene, en cuanto a sus protecciones, esto es importante entenderlo también y leerlo, tiene una protección contra polaridad inversa, tiene un switch en DC, es decir, una herramienta de corte, una llave de corte, tiene Surge Protection, que es protección contra descargas atmosféricas de lado continua y alterna, entre algunos otros, ¿no? Después me da, bueno, dimensiones más bien físicas, como peso, dimensiones, temperatura de trabajo, que trabaja de menos 25 hasta 60 grados, y así sucesivamente, ¿no? Para inyectar su potencia máxima, o sea, 3000 watts, lo hace con la potencia máxima de paneles únicamente, 4200 watts. No, no tiene nada que ver. Esto está más relacionado a la corriente, en realidad la multiplicación de la corriente por el voltaje que puede manejar el inversor. Muchas veces no pasa nada si instalas 4500, porque nunca va a trabajar con esa potencia. Pero no puedes instalarle 7000 watts, porque probablemente el MPPT no va a poder seguir hasta el punto, no va a poder limitar tanto. Si le instalas 20 kilowatts, hace que explote el inversor. No sé si se entiende lo que digo. Bueno, acá supongamos que vamos a trabajar con un inversor de 3 kilowatts. También es importante que, por ejemplo, si yo estoy instalando esos, ¿cuántos nos daba el número? Esos 11 o 12 paneles. Supongamos que son 12 de 280. Vamos con los 460 que tengo en la base de datos. El de 460 me daba un VOC de 51.7. Y eran 8. 8 por 51.7 me va a dar 400 watts. Voy a estar dentro del rango entre 100 y 500, volts. Entre 100 y 500 volts de rango de tensión de trabajo de mi inversor. Por lo tanto, no me tengo que preocupar. Pero si estoy más cerca del límite, tengo que afectarlo. Acá les doy la fórmula, no lo voy a explicar tanto, pero tengo que afectarlo por su coeficiente de temperatura en tensión de circuito abierto. Si en mi instalación voy a trabajar en un lugar donde puedo llegar a tener temperaturas muy bajas, menos 5, menos 10 grados, es muy importante analizar esto en el norte de Europa, por ejemplo, o incluso acá en la Patagonia también. Si mi instalación va a trabajar a menos 10, puede llegar a aumentar el voltaje hasta un 10, 15, 20% y capaz se sale del rango de tensión de trabajo de mi equipo y no me va a arrancar. Eso se tiene que analizar. También es importante dimensionar bien los strings, hacerlos simétricos. Por ejemplo, este es un caso que me gusta analizar, es la instalación difunta de los paneles solares sobre las estaciones de Metrobús del Obelisco. Y esta instalación es interesante porque tengo, la orientación es algo así. Entonces tengo paneles en la cara oeste que ven hacia el este, paneles en la cara este que ven hacia el oeste. El sol hace este recorrido, ¿sí? Va de este a oeste. Por lo tanto, a la mañana están mejor orientados estos paneles y a la tarde están mejor orientados estos paneles. Los strings están todos armados con todos paneles del ala este y todos paneles del lado oeste. Si yo los mezclara, trabajaran de manera ineficiente. Pero como no están mezclados, se puede ver muy claramente, esto de manera gráfica, digamos, y real, cómo la generación de los paneles que están en el suroeste, es decir, la estación suroeste y noroeste, llegan antes a su máximo a mediodía, son estos dos. Después llegan más tarde los noreste y sureste, pero también salen más tarde esos. Si estuvieran todos mezclados, probablemente la curva de generación sería como la curva más corta siempre. Y perdería todo esto de generación. Por esto es importante un buen diseño y una buena también operación, ¿no?, del proyecto. Como en este caso tengo miles, esta es otra instalación donde se puede ver, bueno, que por distintos temas geométricos del techo, el norte está acá. Se decidió instalar los paneles de esta forma, porque era la única forma en la cual entrarían los paneles en el techo, ¿no? Y bueno, los strings son string 1, 2, 3 y 4. De esta forma, yo estoy logrando varias cosas. Una de ellas es que la curva de generación sea un poquito más plana al mediodía y más sobre la tarde y desde la mañana. Y en este caso, que es una sucursal de banco, me conviene, porque no tiene un pico de consumo a mediodía. Entonces, desde que abre la sucursal de banco hasta que termina, tiene un poco más de generación. Y simétricamente pudieron entrar los paneles. Todos los strings tienen la misma... creo que vamos a hablar algo de eso, pero es importante que todos los strings tengan la misma longitud y los mismos parámetros eléctricos. No porque no va a funcionar la instalación. Yo puedo tener un string, si tiene MPPT distintos, puedo tener un string de 7 paneles y otro de 11. Capaz no tengo problema.
Lo que sí es importante es que sean simétricos para poder compararlos, porque realmente en un proyecto tú no estás todo el día viendo los parámetros si están funcionando o no. Pero si tienes 4 strings, y los 4 strings tienen, por decir algo, 15 paneles, y todos están trabajando con 750 volts, por decir algo, pero uno tiene 600 y en ese string hay algo malo. O todos te generan por día 8 kilowatt hora, y uno te genera, no sé, 3, ese string tiene algo malo. Pero lo sabes porque lo puedes comparar porque son similares. A veces no se puede, no es tan fácil, digamos. Y no es que los inversores te tienen una alerta porque un panel generó menos. No, no es así. Bueno, ¿les parece si hacemos un pequeño break? Son 18:24, volvemos 18:30. Así descanso un poquito la voz y ustedes pueden pensar en preguntas para hacer cuando volvemos. ¿Estamos? Estimados, estimadas, volvemos para el último tramito de la clase. Revisen si me pueden ya escuchar y ver correctamente. Perfecto. Bueno, acá estoy viendo las presentaciones. Probablemente me van a faltar algunas presentaciones para llegar, la parte de mantenimiento, pero no pasa nada porque lo vamos a meter seguramente en el curso, en el módulo Free. Pasa que he querido como dedicarle un poquito más de tiempo a algunos temas y a responder preguntas. Bueno, les quería mostrar algunos casos, que esto lo muestro rápido para que puedan ver. Así como sea una instalación de energía solar para autoconsumo on-grid, en este caso, esta instalación con limitación. Una instalación con limitación de inyección, esto es un caso de una instalación comercial, industrial en realidad, es una fábrica, una planta, se puede ver muy claramente como en horarios cercanos al mediodía, esto va de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y cerca del mediodía, el consumo de energía es esta franja, digamos, es la suma de las barras, y se puede ver muy claramente cómo está cubierto casi en su totalidad por potencia solar fotovoltaica, es decir, por energía solar, por lo menos al mediodía. Y esto, bueno, trae un montón de beneficios como, de una u otra forma, digamos, libera ¿cómo decirlo? El uso de los transformadores, de la línea de baja tensión en ese punto, le da al cliente, bueno, un ahorro de energía importante porque toda esta energía que está utilizando acá, que sería básicamente el área bajo la curva, no la está comprando de la red, sino que la está autogenerando. Y como pueden ver, la curva de generación es igual o muy parecida a la curva de consumo. Esto es porque el sistema limita la generación del sistema, del sistema solar fotovoltaico, al consumo de la red. En una instalación sin inyección, sin limitación, es decir, con inyección a red, la curva de generación no está limitada. No, por lo menos no está limitada en función al consumo, sino más bien a la disponibilidad de radiación. Y en ese caso, la curva va a aparecer como una campana de Gauss, esto que ven acá. Esta es una instalación que tiene 30 kilowatts de potencia instalada, los 30 kilowatts están acá, nos llega a los 30 kilowatts, esto fue hace como 3 días, de una planta solar fotovoltaica. Bueno, no llega hasta los 30 kilowatts, que es una potencia nominal, pero pasa bastante cerca. Y de hecho, esta instalación que les comento, que está viendo una parte hacia el noreste y otra parte hacia el noroeste. Como pueden ver, la campana de Gauss o la curva no es tan, ¿cómo decirlo?, puntiaguda, por así decirlo. Otra instalación, esto es un cliente residencial con limitación de inyección, también se puede ver claramente, acá vemos la generación fotovoltaica, el consumo de la carga, el consumo es esto, y lo que importa de la red, el consumo de la red. En los momentos en los cuales por ahí la generación solar es, por ejemplo, en este caso, 5 kilowatts, y el cliente de repente demandó más potencia, demandó, no sé, 8 kilowatts, lo que falta lo entrega a la red eléctrica. Entonces no hay problema relacionado a la falta de potencia solar fotovoltaica. No es que el fotovoltaico tiene que generar el 100% y la red entra cuando el fotovoltaico no está. No, en realidad se complementan ambos. ¿Por qué esa es la limitación de inyección? Veo que pregunta acá Marcelo. En este caso,
porque el cliente todavía no puede inyectar energía a la red porque está con el trámite de usuario generador. Una vez que se digamos, desregula, es decir, se deslimita, va a terminar inyectando energía, pero tiene que tener la autorización de la distribuidora eléctrica. Yo porque les quería mostrar algunos casos de clientes que inyectan y otros que no inyectan energía. A ver. Bueno, Fernando comenta que es interesante cómo diseñar los streams para planear la campana. Sí, y de verdad tiene usos muy interesantes. De hecho, en lugares donde por ahí la energía puede variar mucho en precio, también tiene sentido. A veces la energía es mucho más barata a la mañana que a la tarde, entonces me ahorro energía más barata y más... y hago mi proyecto más rentable, por así decirlo, generando a destiempo. No genero toda la energía que puedo a mediodía, sino que la genero más a la tarde, con los paneles orientados hacia el este, por ejemplo. Se hace. Tiene un montón de aplicaciones. Bueno, ¿qué protección se utiliza en una instalación solar fotovoltaica? Esto está definido por la ley nacional, más o menos lo que se exige. De lava continua, llave de corte, descargador de sobretensión, fusibles para sobrecorriente. Esto en realidad no está exigido porque si la instalación, si la corriente de cortocircuito del string es, o el cable puede soportar 1.5 veces esta corriente de cortocircuito, no se necesita un fusible, puedes solamente tener llave de corte. Yo por lo general recomiendo poner fusible o térmicas en corriente continua. Sistemas de medición de aislamiento, esto normalmente es el inversor quien lo controla, es decir, controla que la resistencia del aislamiento entre la tierra y el conductor positivo y el negativo tengan un mínimo de resistencia. No recuerdo exactamente, pero creo que es mínimo 1000 ohm o 1500 ohm. Del lado corriente alterna, descargadores sobre tensiones para alterna, disyuntor diferencial, disyuntor termomagnético y limitador de inyección en el caso de ser necesario, también podría ser medidores de energía. Más o menos, esto es lo que se suele exigir en una instalación solar fotovoltaica. También es importante dimensionar la estructura de soporte. Y esto es un tema que vamos a ver más adelante cuando veamos calidad en componentes. Hay un módulo que no recuerdo si es la primera o la última semana, o la segunda semana de enero, pero va a estar relacionado a cómo escoger una estructura de soporte de calidad, cuáles son los puntos en los cuales tengo que prestar especial atención. Por ahora vamos a quedarnos con que la estructura de soporte es otro componente que se tiene que dimensionar y cumple varias funciones, 3 principalmente. Una, le da el ángulo de inclinación y la orientación que necesitan mis paneles, es decir, los orienta. 2, les da rigidez al sistema, los une a todos los paneles, porque no puedo tener los paneles, digamos, tirados en el techo o desconectados entre sí. Además de darles rigidez mecánica, también les da continuidad eléctrica, los equipotencia. Y 3, perdón, fija los paneles solares a la superficie donde voy a instalar para que no salgan volando. Entonces tiene que cumplir estas características y no tiene sentido que la estructura de soporte, de hecho he visto muchas veces que la estructura de soporte se diseña para durar, no sé, 5 años, de acero negro o de madera más o menos bien hecha, esto no tiene sentido. La estructura de soporte tiene que ser de materiales y de calidades que bueno, más o menos acompañan la vida útil del sistema solar fotovoltaico. Hay muchos tipos de estructura de soporte, normalmente se define en función al tipo de superficie, puede ser para tejas, para losa, para chapa, para suelo. Hay muchos métodos de anclaje, muchos proveedores, muchas formas de hacerlo óptimo, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante en otro curso. Algo que sí es importante dimensionar cuando cuando seleccionamos la estructura de soporte es la distancia entre sombras. Hay una fórmula que es esta, que la pueden ver luego, que se utiliza básicamente para determinar D es la distancia entre paneles, que depende de la altura solar mínima y del ángulo de inclinación del panel. En función a mi ángulo de inclinación, va a aumentar Z, que es la altura del obstáculo, la altura del panel. Esta altura del panel, al ser mayor, la distancia entre paneles, o esta distancia de aquí, digamos, también va a aumentar. Entonces, muchas veces, esto se tiene que evaluar, sí o sí. Si no lo hago, probablemente la fila de adelante va a generar sombras en la fila posterior, y esto genera un montón de problemas. Cuando, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero cuando yo tengo un string que tiene, por ejemplo, 4 paneles y 4 paneles, pero están en serie, y una de las series, la serie de adelante, le genera sombras a la serie de atrás, esto genera problemas eléctricos. Hay un concepto que se llama sombra eléctrica, que es que, aunque la sombra de adelante no tenga ninguna sombra física,
como hay una sombra física proyectada sobre la fila de atrás y está en serie con esta, se genera una sombra eléctrica en mi arreglo de paneles. Es decir, también se afectan por sombreado, aunque físicamente no estén sombreados. Entonces, esto se tiene que considerar y es importante hacerlo. Veo que hay un par de consultas. Si el inversor tiene incorporados los descargadores sobre tensión clase 1 o 2, ¿es requisito igualmente ponerlos? Creo que hay una respuesta acá, pero depende de la distribuidora. Algunos te lo piden. Entiendo que eso dependerá de lo que te piden exactamente. Algunas distribuidoras te lo piden tenerlo aparte, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa o qué otro? Que de vuelta, esto no voy a hacer hincapié porque es más eléctrico, pero también es importante dimensionar el cableado, la sección de cableado, tanto para el lado de continuo, es decir, el lado de paneles, como para el lado de alterno. No solamente porque, digamos, no solamente por un tema de seguridad eléctrica, sino también por un tema de caída de tensión. Muchas veces, especialmente en instalaciones off-grid, las corrientes que se manejan pueden ser altas y las tensiones bajas. Entonces, si no dimensiono correctamente el cableado, voy a tener una pérdida importante en mi circuito por la caída de tensión. Más cuando hablamos del tramo que va del banco de baterías al inversor, donde trabajo con 48 volts y con 100, 200, 300, 500 amperes, dependiendo del arreglo, ¿no? Por lo general, se tiene que considerar el tipo de corriente, si es corriente continua o corriente alterna, la intensidad de corriente que va a pasar por el cable, la tensión máxima de trabajo, la canalización, tipo de cable y distancia entre, por ejemplo, el inversor y los paneles. En función de esta distancia, yo voy a también calcular la caída de tensión para que tenga una caída de tensión máxima admisible. No está tan escrito, digamos, tan definido, pero por lo general, desde paneles al inversor, se trata de trabajar con caídas de tensión inferiores al 2 o 3%, por lo general, ¿no? Y se utiliza del lado de corriente continua un cableado especial, cable solar. No es ideal utilizar cable unipolar ni tampoco Syntenax por varios motivos. El cable unipolar común está pensado para trabajar con tensiones máximas de 600 volts, por lo menos para baja tensión. El cable solar está preparado para trabajar, dependiendo del cable, hasta 1000 o 1500 volts, es ultra flexible, es libre de halógeno, tiene protección UV, tiene doble aislamiento, que esto es importante porque del lado continuo no se utilizan diferenciales, entonces tiene que estar muy bien aislado el cable, entre algunos otros, ¿no? Hay algunos que son de cobre estañado, eso permite disipar un poquito mejor la temperatura y que puedas transportar más corriente en el conductor, entre otros. De cualquier forma, se puede calcular cuál es la sección del cable con esta fórmula. Esto por lo menos del lado continuo no se considera acá el factor de potencia, que en el caso de los sistemas de corriente alterna sí se tiene que calcular, y también si es monofásico o trifásico, la fórmula es distinta. En el caso de continuo, para el lado de paneles podemos usar esta fórmula perfectamente. Esto te va a dar la sección que necesitas. Además de eso, se recomienda no solamente estimar, no solamente calcular la sección del conductor, digamos, de manera matemática, sino también ver cuál es la referencia del proveedor. Si el proveedor al cual le vas a comprar el cable te dice que la sección máxima, perdón, la corriente máxima para una sección de 4 milímetros cuadrados, no sé, por ejemplo, es de 25 amperes, y cuando hace el cálculo te dice que es de 35, tienes que seguir la indicación del proveedor, obviamente, que te dé menor de esos dos, siempre. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Es necesario conectar a tierra los soportes de los paneles? Ahora respondo, en caso de usar cable IRAN 2178 y sucede un accidente de responsabilidad del instalador, o esto no está reglamentado. Teóricamente debería ser responsabilidad del instalador si hay un tema de mal dimensionamiento, digamos, en la instalación, o no se utilizó el cableado adecuado. Así que te diría que sí. Otra pregunta, si es necesario poner a tierra los paneles. Sí, por varios motivos. Uno, para que esté equipotencial la instalación y no se generen corrientes inducidas. Obviamente por seguridad, para que no se genere ninguna descarga a una persona. Y el otro, para que no atraigan los rayos. Así que sí, tendrían que estar equipotenciales y conectados a tierra los paneles solares siempre. Todos los paneles y también la estructura de soporte. Cristian pregunta si llegaremos a ver off-grid. Sí vamos a ver, pero no hoy. El curso o el módulo de off-grid va a ser la próxima semana. Bueno, ¿qué equipos se utilizan en una instalación solar fotovoltaica? Y materiales, acá les dejo una lista de una instalación de materiales de instalación solar fotovoltaica on-grid para que lo puedan ver tener como referencia. No voy a entrar demasiado en detalle. Esto sería un esquema unifilar, básico, muy básico, pero
que les va a servir para entender una instalación solar fotovoltaica de este tipo, donde yo tengo el arreglo de paneles, en este caso, bueno, son dos series de 12, cada uno con su llave de corte de lado corriente continua. En este caso utilizamos cable de 2 por 4 milímetros cuadrados más tierra, cable solar, descargador de sobretensión del lado de continua, eso entra del lado de corriente continua del inversor, y del lado de corriente alterna tendría un disyuntor diferencial, una llave un interruptor termomagnético, descargador de sobretensión, y me voy al punto de conexión de la red eléctrica. El punto de conexión es siempre en paralelo con la red. Después, a medida que vayamos avanzando en los cursos, vamos a ir viendo algunos otros datos, así que no se preocupen demasiado con esto. Vamos a ver muchísima información. Esto también es importante, dependiendo del esquema de, digamos, de conexión, que esto está definido según el marco regulatorio. Se pueden utilizar uno o dos medidores, o el punto de conexión puede ser aguas abajo o aguas arriba del medidor. Por ejemplo, en Santa Fe durante algún tiempo, ahora no, no estoy totalmente seguro si siguen con cupo el programa de prosumidores, si alguien de Santa Fe me podrá decir, pero se utilizó dos medidores, un medidor para medir el consumo y otro medidor para medir la generación, con el objetivo de generar una especie de subsidio, digamos, o de incentivo a la generación con un feed-in tariff, y por toda generación se pagaba un valor un poco mayor, con el objetivo de vuelta, fomentar la generación. Hay algunos otros casos, como el caso de la provincia de Buenos Aires, donde también se está implementando un esquema de medidor de consumo más medidor de generación. En el caso de la ley nacional se utiliza un solo medidor que se reemplaza por un medidor bidireccional. Este medidor bidireccional mide tanto el ingreso como el egreso de energía. Por lo tanto, el distribuidor eléctrico o la autoridad que, digamos, que se encargue de la cooperativa, quien sea que se encargue de la medición, va a medir solamente la energía consumida y la energía inyectada, pero no el consumo real del cliente. Porque el consumo real del cliente también depende de la energía que haya autoconsumido. Hay un porcentaje de energía que él generó y autoconsumió. La distribuidora no se enteró. Es como que hizo eficiencia energética, digamos, desapareció un porcentaje de energía. Por lo menos de cara a la distribuidora se ve de esa forma. Después hay algunas otras cosas a considerar de cara a cómo mide la distribuidora, como por ejemplo el factor de potencia, que alguien hizo una pregunta relacionada a esto, lo vamos a ver luego. Son preguntas que bueno, está muy bueno que vayan surgiendo en el curso. Hay otra pregunta, ¿la protección del lado de DC es recomendable en el techo o próximo al inversor? Lo ideal es que esté en los dos lugares. Una protección arriba y una protección abajo. En la práctica, lo más razonable es que esté en el lugar más accesible. Por lo tanto, que esté cerca del inversor, porque no tiene sentido que tenga que subir al techo para cortar la generación de paneles. Así que es lo más recomendable, digamos. Pero puede ser en ambos casos. Bueno, el esquema de conexión con sus componentes se vería como algo como esto, donde tengo generación del sistema, con los paneles conectados a tierra, claramente. Conductores, positivo y negativo. Yo tendría que poder cortar ambos, tanto positivo como negativo. Llaves de corte o termomagnéticas o fusibles en continua. Descargador de sobretensión, conectados a tierra también. Inversor. A la salida del inversor, disyuntor diferencial, interruptor termomagnético, descargador de sobretensión y punto de conexión. Como pueden ver, el punto de conexión en este caso, en un esquema de medición con un solo medidor y de inyección con un solo medidor, es siempre aguas abajo. Por lo tanto, la energía va a venir del inversor, llega hasta el punto de conexión, y en ese punto de conexión, dependiendo de cuál sea el consumo, por ejemplo, si estoy generando 100 unidades y estoy consumiendo 50, bueno, 50 se irán a la red. Si estoy generando 100 y estoy consumiendo 150, bueno, todas se irán a la carga del consumo, y aparte vendrán 50 de la red. Este balance, o si se quiere, ni siquiera minuto a minuto, segundo a segundo, momento a momento, sumatoria de corrientes es la que va a dar como por resultado que el medidor sume como consumo o como inyección. Bueno, sigo preguntando. Si inyectamos más potencia de la que consumimos, ¿tendríamos saldo positivo en la factura de luz? Efectivamente, tendrían saldo positivo. No necesariamente en términos de plata, porque recuerda que a la distribuidora también se le paga, esto lo vamos a ver luego de vuelta, se le paga por la potencia contratada, por algunos impuestos, etcétera, lo que
lo que vamos a ahorrar es en el cargo variable, en el consumo de energía. Podemos considerar que el sistema solar fotovoltaico cumpla con la función de control de FP dinámico siempre dentro del cargo invisible del inversor. Sí, se puede programar para que funcione de esa manera. Si se descuenta de lo que vos usás cuando no generas... perdón, estoy leyendo cosas. Bueno, continúo. El sistema solar fotovoltaico, en general, cuando dimensiono el esquema unifilar, digamos, cuando lo diseño, tengo que considerar el tipo de módulo a utilizar, el número total de módulos, los módulos por string, el número de string en los módulos por string, las especificaciones del cable de string como el principal, las protecciones contra sobrecorriente, ubicación de cajas de conexiones, puesta a tierra de ese tipo de sistemas de protección, entre algunos otros. Algunos ejemplos de instalaciones conectadas a la red, por ejemplo, voy a mostrar ejemplos. Esta es una instalación conectada a la red en los techos de un lugar donde hay bastantes sombras, por lo tanto, lo que se hizo para tratar de mitigar estas sombras, obviamente después se podaron un poco los árboles y quedó un poco mejor, y esto es justamente en una hora donde está muy sombreada la instalación, pero son todos strings cortos, strings de 6 paneles. Los paneles solares, como pueden ver, son paneles del tipo celda partida, split cell. Eso también me permite que, bueno, están separados o divididos los paneles internamente en más partes. Por lo tanto, si se me sombrea una parte específica del panel, no pierde tanto rendimiento, entre algunos otros. Otra instalación, esta es la que están viendo, unos para el noreste y otros para el noroeste. Matías pregunta si podría utilizarse microinversores en ese caso. Sí, la verdad es que en el caso de microinversores hay que evaluar si conviene usar microinversores o no, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista económico. Acá eran muchos paneles para usar microinversores, no tenía tanto sentido, realmente. Optamos por dividirla o seccionarla de la manera más como óptima posible con el uso de un solo inversor, porque terminaba siendo un poco más económica la instalación. Bueno, otro ejemplo de instalaciones on-grid, más ejemplos para que puedan tener una idea de cómo se ven con los paneles, inversor y tablero. También hay instalaciones más grandes, industriales, en este caso un poco lo mismo, son unos 6 series de paneles, cada uno tiene llave térmica, descargador de sobretensiones de continua y el lado alterna diferencial térmica, descargador de sobretensiones. Y bueno, acá se puso una ficha para conectar la compu, pero más o menos así se puede ver la instalación. Otras instalaciones. Hay una pregunta de cuándo conviene utilizar inversores centrales. Esto realmente depende de la potencia de la planta. Casi siempre los inversores centrales tienen sentido en instalaciones muy grandes. Cuando instalo 1 mega de paneles, 2 megas. De hecho, los inversores centrales, si mal no recuerdo, vienen como desde 500 kilowatts hasta 5 o 10 megas de potencia. Son para parques solares. Muchos de estos inversores centrales ya vienen con el módulo, de hecho, directamente de transformador para generar más atención, pero se conectan directamente en media tensión al parque. Acá vamos a hablar un poco más de instalaciones para autoconsumo, no tiene tanto sentido el uso de inversores centrales. Bueno, otra instalación, esta instalación en Balcarce, para que tengan una idea de cómo se puede ver. Así que, nada, ya siendo el tiempo, la parte de operación y mantenimiento no vamos a llegar a verla en este módulo, porque preferí responder algunas otras consultas, pero la vamos a ver en el siguiente, así que no se preocupen, tenemos 5 sesiones, 10 sesiones, donde nos vamos a estar viendo a lo largo de los cursos. Lo que sí, vamos a cerrar el curso de dimensionamiento on-grid hoy. Recuerden, se les va a enviar la presentación donde va a haber contenido adicional, con otro contenido además. Se les va a enviar el formulario del examen. Y nada, espero que se sumen a los siguientes módulos. Va a estar cada vez más interesante el contenido, cada vez vamos a profundizar más y acercarnos más a contenidos más técnicos. Esto vamos como de menos a más. Al final del curso todo completo, digamos, en enero, la idea es que también puedan evaluar en términos económicos de financiación de proyecto, entender qué está bien hecho y qué está mal hecho en términos de buenas y malas prácticas de proyectos, cómo operar y mantener una instalación solar fotovoltaica, cómo diseñar sistemas off-grid. Les recomiendo que se sumen al resto, digamos, porque realmente van a estar interesantes. Todos tienen su certificado de aprobación independiente, así que eso les puede sumar.
quien no se sumó a este curso y tiene ganas de sumarse a los próximos, puede hacerlo también, por si saben de alguien que tenga ganas, y aprovechen que es gratis, digamos. Bueno, veo preguntas. Si hay preguntas, es el momento. Entonces, en estos casos, usamos inversores de cadena. Sí, no en todos. Por ahí hay una casa donde pongo 4 paneles, 5 paneles, 6 paneles y la animo a ampliar de manera modular, es posible usar microinversores y puede tener mucho sentido. Si la instalación me está generando bien los watts, pero no me llega al voltaje, ¿qué me tendría que llegar? ¿Qué puede ser? Si no te llega al voltaje, probablemente tienes una caída de tensión. Yo te sugeriría revisar la sección del cable, revisar la cantidad de módulos que tienes conectados en serie, revisar si tienes un MS4 con algún problema de conexión que se está calentando. Pueden ser varias cosas. ¿Cada módulo es un curso o la totalidad de los módulos es el curso? En realidad son 5 cursos cortos que son modulares. Los llamo, digamos, módulos. Pero son con temas distintos, así que pueden sumarse a cualquiera, no hay ningún problema. El video de la clase de ayer y de la clase de hoy se va a enviar juntos. Se va a enviar probablemente mañana, junto con el contenido y con la evaluación. ¿El inversor limitado entrega de acuerdo a la demanda de la vivienda o siempre entregando el máximo de generación? No, por supuesto que entrega o debería entregar el limitado de acuerdo a la demanda de la vivienda. La demanda de la vivienda le va a decir al inversor cuánto va a tener que generar. Bueno, estimados, estimadas, ¿tienen alguna otra pregunta? O dejamos la clase hasta acá. Tiempo para hacer el examen. El examen va a tener una duración de 30 minutos para hacerlo, pero lo pueden hacer hasta el viernes, así que no se preocupen. Bueno, estimados, estimadas, espero que estén muy bien, que pasen una buena semana, un buen fin de semana y nos estaremos viendo el martes próximo para el curso de dimensionamiento off-grid. Súmense porque va a estar muy interesante, vamos a ver algún contenido que nos faltó ver acá por un tema de tiempo y bueno, espero verlos. Chao, chao, que estén muy bien.